Hola, buenos días, tardes, perdón, ¿cómo están? Esta es nuestra sesión 3, perdón, nuestra sesión 2 de la semana 3. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a platicar, vamos a tener el orden del día, vamos a dar la bienvenida, vamos a tener espacio para dudas, si algún compañero quiere hacerlo. Platicaremos sobre la actividad integradora 6. Posteriormente tendremos otro espacio para dudas y un periodo de cierre. Vamos a platicar primero sobre Foro Aprendiendo. Como lo habíamos platicado la vez anterior, el objetivo del Foro Aprendiendo de esta semana es reflexionar acerca de la importancia de los argumentos en la investigación para el desarrollo de nuestro entorno. ¿Qué es nuestro entorno? Pues bueno, todo lo que nos rodea, nuestra colonia, nuestra familia, en la escuela, si pertenecemos a alguna asociación, la asociación a la que pertenecemos, ya sea por cuestiones ideológicas u otras, bueno, como ustedes ya lo saben, se les invita a participar en el foro aprendiendo de una manera respetuosa, siguiendo las reglas de etiqueta, invitándolos siempre a que respondan todas las preguntas durante toda la semana. ¿Por qué durante toda la semana? Porque eso nos ayuda a que si vamos contestando poquito a poco, no, pues tenemos mayor posibilidad de poder identificar cuáles son los argumentos de nuestros compañeros que nos agradan. También, bueno, los invitamos a participar a través de la estructura adecuada de lo que están aportando. Si de pronto tenemos un poquito de problema con el tema de, me cuesta un poco de trabajo la ortografía o me cuesta un poquito de trabajo la sintaxis, lo que podemos hacer es utilizar un procesador de texto, colocar ahí nuestra aportación y ya con esa aportación se corrige la sintaxis, se corrige la ortografía y ya podemos colocarla en nuestro foro aprendiendo. También invitar al grupo a participar. El foro aprendiendo pues ha estado un poquito bajito. Entonces, los invito a que le encontremos la pertinencia a la participación en este foro, ya que, como lo he mencionado varias veces, es un medio de conocernos a nosotros mismos y tener la posibilidad también de nutrirnos, ¿no? De saber cómo podemos identificar las aportaciones de cada uno de nosotros. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer en este foro aprendiendo? Vamos a ver las preguntas. Las preguntas que nos hacemos son, ¿cuál es la importancia de argumentar en una investigación? ¿Qué importancia tiene la investigación para establecer argumentos? ¿Qué ventajas tiene la investigación en tu entorno? ¿Qué investigaciones consideras que han sido las más importantes en la historia de la humanidad? ¿Sobre qué investigaciones has escuchado noticias en los últimos días? Esta última nos comentaban sus compañeras la clase pasada que hemos escuchado sobre el Popocatépetl. Por ejemplo, yo en estas semanas he escuchado ahora sobre el tema del clima. No sé de dónde ustedes viven, pero aquí en mi estado, yo vivo en Jalisco, ha llovido mucho y llama mucho la atención cómo es que en pleno, bueno, todavía no es invierno, ¿verdad? Pero en pleno diciembre, pues seguimos teniendo lluvias. Entonces, esto nos habla posiblemente de un desequilibrio ambiental o cosas así. Entonces, creo que se ha estado investigando y eso es por lo menos lo que últimamente hemos visto. Bueno, otra pregunta que también se hace es acerca de qué temas crees que hace falta investigar más. Y por último, si consideras útil seguir una metodología en las investigaciones que se piden en las actividades. Esta pregunta se me hace muy, muy pertinente. ¿En qué sentido? En que muchas veces creemos que una investigación se trata de tomar y tomar todo. Sin embargo, como nosotros ya lo vimos en nuestros recursos, una metodología de la investigación sirve muchísimo en el sentido de que nos da posibilidades de llevar un ABC de lo que tenemos que llevar a cabo como proceso de investigación, como un proceso investigador. Nos sitúa en un lugar donde no solamente somos estas personas que toman, como por así decirlo, a lo loco, lo que empezamos a leer y ponemos absolutamente no. Se trata de un proceso de selección de la información de acuerdo a los objetivos que nuestras investigaciones tienen. Pero bueno, los invito a que participen. Como les comentaba, hemos estado bajitos en nuestra participación. Tenemos solamente, creo, 3, 4 participaciones. Entonces, creo que podemos conseguir, pues, mayores objetivos si nos animamos a participar con mayor constancia. Vamos a regresar. Y bueno, recuerden que, bueno, ahí están las preguntas. Si tienen alguna duda referente, por ejemplo, al foro aprendiendo
o también a la actividad integradora 5, que ya la platicamos la vez pasada, pues estamos en toda la disposición de poder aclararla, ya sea la forma en la que se realiza, la metodología, o ya sea, por ejemplo, en la selección bueno, en este caso en la actividad integradora 5, tiene que ver con las lecturas. Como ya lo platicábamos, son lecturas que no son muy difíciles, sin embargo, una que otra, sobre todo una, es un poquito laboriosa de poder entender. Entonces, sí requerimos como el tiempo adecuado para poder comprender todo el sentido total del texto, ¿va? Y bueno, vamos a pasar a la actividad integradora 6. Como ya les comentaba, a mí me gusta mucho esta semana. La actividad integradora 6 se me hace, y la 5 y la 6 se me hacen unas actividades que definitivamente, digo, todas, pero definitivamente nutren muchísimo con este aprendizaje que nosotros podemos tener en el foro aprendiendo, perdón, en el foro aprendiendo, en el módulo 5. Bueno, ¿en qué consiste la actividad integradora 6? Bueno, muchos de ustedes ya la habrán realizado. Bueno, tengo de hecho unas entregas por ahí que ya se hicieron. Tengo alrededor de, bueno, poquitas entregas, pero bueno, se habrán dado cuenta que nos plantea precisamente todo un panorama de ABCD, donde nos pregunta cómo podemos justificar un texto, donde nos pregunta sobre una hipótesis. Bueno, pues precisamente por eso es que les voy a poner este video. Este video habla sobre la hipótesis, no se especifica cómo debe de ser una hipótesis, qué sentido tiene, tipos de hipótesis, etcétera. Vamos a ver. La hipótesis representa un elemento fundamental en el proceso de investigación. Luego de formular un problema, el investigador enuncia la hipótesis, que orientará al proceso y permitirá llegar a conclusiones concretas del proyecto que recién comienza. Una hipótesis bien formulada tiene como función encauzar el trabajo que se desea llevar a cabo. El investigador pondera acerca de cuáles son las variables que han de analizarse y las relaciones que existen entre ellas, y permiten derivar los objetivos del estudio, constituyéndose en la base de los procedimientos de investigación. Las razones anteriormente mencionadas hacen suponer que éstas ocupan un lugar primordial en la investigación al proporcionar los elementos necesarios que permitirán llegar a los datos y resolver el problema planteado. Una hipótesis es el establecimiento de un vínculo entre los hechos que el investigador va aclarando en la medida en que pueda generar explicaciones lógicas del por qué se produce este vínculo. Su valor reside en la capacidad para establecer más relaciones entre los hechos y el explicar el por qué se producen. La hipótesis son posibles soluciones del problema que se expresan como generalizaciones o proposiciones. Se trata de enunciados que constan de elementos expresados según un sistema ordenado de relaciones, que pretenden describir o explicar condiciones o sucesos aún no confirmados por los hechos. Es ante todo una herramienta de comprobación de los supuestos con la realidad. Es una proposición, condición o principio que se supone sin certeza con el fin de derivar sus consecuencias con hechos lógicos y por este método comprobar su concordancia con hechos conocidos o que puedan determinarse. Las hipótesis son el punto de enlace entre la observación y la teoría. Su importancia en que dan rumbo a la investigación al sugerir los pasos y procedimientos que deben darse en la búsqueda del conocimiento. Pero, ¿qué criterios debemos tomar en cuenta para la formulación de nuestra hipótesis? Principalmente son 4. Deben ser claras, comprobables, simples y coherentes. Estos criterios sirven de guía para determinar si la hipótesis cumple con algunos de sus requisitos, siendo los 4 principales los siguientes. Número 1, que permita ser comprobada. Número 2, estar en correlación y armonía con el conjunto de las hipótesis del proyecto de la investigación. Número 3, responder en términos claros y precisos al problema planteado. Y 4, ser susceptibles de ser cuantificadas. La elaboración de una buena hipótesis tiene como punto de partida el conocimiento del área en la que se desea hacer la investigación. Sin este conocimiento previo, se corre el riesgo de recorrer caminos ya transitados y trabajar en temas ya tratados que carecen de interés para la ciencia. Si la hipótesis se basa o origina de otros estudios, la investigación estará en clara relación con un cuerpo de conocimientos ya existentes, conocimientos probados, por lo que el trabajo será una contribución que permitirá reforzar ese cuerpo de conocimientos. El proceso de elaboración de una hipótesis es una tarea ardua, de no siempre fácil elaboración. Podemos toparnos con dificultades, las cuales entorpecen nuestra investigación y pueden provenir de las siguientes circunstancias. Un planteamiento poco claro del problema a investigar,
falta de conocimiento del marco teórico de la investigación como consecuencia de la poca claridad que se tiene del problema que se desea resolver. En general, por el desconocimiento de los procesos de la ciencia y la investigación. Por lo tanto, ausencia de criterios para la elaboración de hipótesis y selección de técnicas de investigación adecuadas al problema que se investiga. En resumen, la formulación de una hipótesis es una tarea que se logra cuando se cumplen con los requisitos, siendo particularmente estos dos. A. Formularse en términos claros, es decir, emplear palabras precisas que no den lugar a múltiples interpretaciones. La claridad con que se formulen es fundamental, debido a que constituyen una guía para la investigación. Y la segunda, tener un referente empírico. Ello hace que pueda ser comprobable. Una hipótesis sin referente empírico se transforma en un mero juicio de valor, al no poder ser comprobable, verificable y carece de validez para la ciencia. Created using Powtoon. La hipótesis representa principalmente con el conjunto de la que se desea hacer la investigación. La investigación estará en clara relación con un cuerpo de conocimientos ya existentes, conocimientos probados, por lo que el trabajo será una contribución, es una tarea ardua. Detuve ahí el video porque me gustaría que platicáramos precisamente de este punto, ¿no? Menciona que las hipótesis tienen que ser claras, comprobables y contundentes. ¿En qué sentido? Una hipótesis no es una frase que se deje como en el sentido ambiguo. Una hipótesis se refiere a una idea clara, si lo queremos ver así, una idea concreta que yo tengo respecto a un problema. Como ya lo platicábamos la vez pasada, un problema de investigación, una problemática. Por ejemplo, ¿se debe o no se debe de legalizar la marihuana? No, que se debe de legalizar porque esto, o no se debe de legalizar la marihuana porque eso generaría que existiera mayor índice de, no sé, de adicciones en los adolescentes. Entonces, de acuerdo a una problemática planteada como puede ser la legalización de la marihuana, la escasez hídrica en México, la inseguridad en México, etcétera, etcétera, la discriminación, entonces el escritor lo que hace es en una frase muy, muy concreta, no es pequeñita, pero tampoco es enorme, debe de plantear lo siguiente: ¿cuál es la perspectiva que el escritor desea comprobar respecto a la problemática? Entonces, el asunto es que tiene que ser súper clara, pero además de ser muy clara, tiene que ser comprobable. De nada me sirve tener una hipótesis que yo no puedo a través de la ciencia, de una metodología comprobar, porque entonces no tendría sentido mi investigación. Y también tenemos, déjenle mover un poquito más, simples, ay, no se deja, ahí está, simples. Menciona simples porque tienen que ser súper concretas, no tienen que ser mega elaboradas. A veces podemos pensar que una hipótesis debe de ser enorme, debe de ser muy complicada, tiene que parecer como si la escribieran muchísimos científicos. No, tiene que ser muy concreta. Y además tiene que ser coherente, es decir, que debe de guardar relación tanto lo que decimos como con el fenómeno que estudiamos. Entonces, de eso se trata la hipótesis. Toda investigación, sea de ciencias sociales o sea de investigación científica, debe de tener una hipótesis, como lo que comentábamos con el tema de la inseguridad en México, la discriminación, ya les digo, la escasez hídrica que se está dando en Monterrey, la legalización de la marihuana, etcétera. Pero bueno, vamos a irnos entonces a nuestra actividad integradora. Aquí está, ahí va, ahí va. Bueno, lo más importante es esto. La actividad integradora, lo bonito que tiene es que es una actividad que va por pasos. Y lo que quiero pedirte que hagas es lo siguiente. Cuando tú hagas tu documento, lo que tienes que hacer es ponerme así, tal cual, el numerito.
Número 1, selecciona un tema de investigación. Te sugerimos que lo hagas acerca de la legalización de las drogas, de manera que podrás utilizar la información que ya hallaste en la semana 2. Sin embargo, si tú así lo quieres, puedes hacerlo sobre otro tema. Bueno, en este sentido, que es muy importante. Como bien lo dice ahí, o sea, tú puedes hacerlo de la legalización, pero si te gusta un tema, si el tema además se presta para que tú tengas una postura que sea un problema, que parta de un problema de investigación, lo puedes hacer. Por ejemplo, como ya lo habíamos platicado, puedes hacerlo de las plantas, pues bueno, si tú lo único que vas a hacer es informar qué son las plantas, pues entonces no sería un texto argumentativo o no se estaría gestionando una argumentación. Pero, por ejemplo, si tú mencionas respecto de, no sé, qué pudiera ser el impacto ambiental del Tren Maya, ya me estoy metiendo con cosas medio truculentas, con el Tren Maya en la fauna de tal lugar, bueno, ahí sí nos está generando un punto de vista, entonces sí podemos utilizarlo, ¿va? Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es poner punto número 1 y decidir cuál es nuestro tema, solo lo tenemos que escribir. Número 2, plantea tu problema de investigación respecto al tema que elegiste. Por ejemplo, si lo hiciéramos sobre la legalización de la marihuana, lo que podríamos poner es, el problema pudiera ser el impacto económico de la legalización de la marihuana en México, ¿va? Y entonces lo que tenemos que hacer es poner esa problemática precisamente, el impacto negativo o positivo, llamémoslo positivo, el impacto positivo o el impacto en el Producto Interno Bruto de México respecto a la legalización de la marihuana o con la legalización de la marihuana. Entonces, tienes que plantear tu problema muy concretito, ¿va? Luego, punto número 3, justifiquen al menos 6 líneas por qué es necesario efectuar esta investigación. En este caso, cuando hablamos de ¿por qué se necesita investigar esto? Hablamos de la importancia, de la relevancia, la justificación, precisamente así se llama en una investigación. ¿Por qué escoger el tema de la legalización de la marihuana? ¿O por qué escoger el tema hay unos temas que son muy buenos, por ejemplo, el tema de la inseguridad en México? ¿Por qué el tema de los desaparecidos? ¿Por qué el tema de tal cosa? Por ejemplo, el uso de la marihuana en el ámbito médico, ¿no? ¿Por qué es importante? Bueno, ahí tú lo explicas en al menos 6 líneas. Le pones punto número 3 y lo explicas en 6 líneas, ¿va? Luego seguimos con el punto 4. El punto 4 dice, argumenta cuál es tu postura frente al problema que elegiste. Es decir, tú planteas una problemática, ¿va? Después de que planteas esa problemática y de que tú mencionas por qué es importante que tú investigues sobre ese tema, ahora sí tú cuéntame. Por ejemplo, si fuera el tema de la legalización de la marihuana, ¿qué es lo que tú opinas, no? Yo opino que la legalización de la marihuana por fines médicos no se permite debido a que, y ya lo explicas, a que hay empresas que se benefician de que no se legalice, a que consideran que no hay suficiente infraestructura para que se legalice la marihuana, etcétera. Tú decides qué. Aquí lo que tienes que hacer es argumentar tu punto de vista. Después, en el punto número 5 dice, indaga en Internet 3 diferentes disciplinas o técnicas de investigación que ha abordado, el problema de investigación que elegiste. Describe cada una en 4 líneas como mínimo. Bueno, generalmente lo hacemos de disciplinas. Por ejemplo, si fuera el tema de la legalización de la marihuana, como ya lo habíamos platicado, lo podemos hacer en un sentido económico, jurídico, psicológico, pedagógico, en cuestión de salud, en cuestión médica. ¿Por qué te pide que indagues en Internet 3 diferentes disciplinas? Porque es a través de estas 3 disciplinas como nosotros podríamos realizar esta metodología o podemos realizar esta metodología abarcando perspectivas, es decir, una perspectiva interdisciplinaria. O también lo podemos hacer, perdón, me detengo, dice, lo repito, describe cada una en cuatro líneas. Esto significa que si dice describe, significa que yo tengo que explicar, no solo mencionar, médico, jurídico e histórico, que de pronto me ponen, ¿va? Tenemos que especificar y ser muy claros en por qué consideramos estas 3 disciplinas. O si yo decido no utilizar 3 disciplinas, sino que me voy a enfocar en técnicas de investigación, bueno, pues les recuerdo que en nuestra plataforma, en esta semana, déjenme voy para atrás,
Aquí están. Tiene diferentes recursos que hablan precisamente de las técnicas de investigación. Hablan de un tema increíble que es la metodología de la investigación, cómo podemos recuperar aprendizajes, cuál es la investigación documental, cuál es la investigación experimental y cuál es la hermosísima investigación de campo. Entonces, es importante que tú consultes estos recursos, que de hecho, pues sí tienes que hacerlos, para que tengas la oportunidad de decidir en esta pregunta, que si no me equivoco era la 4. ¿Sí era la 4? A ver, vamos a ver. Ay, voy abajo. Espero no marearlos. Ahí voy, ahí voy. Aquí está, ¿no? Ay, no, perdón, no era la 4, es la 5. Entonces, o escoge tus técnicas de investigación y explica cómo es que abordaste el tema de la problemática de investigación a través de estas técnicas. Y bueno, ya que lo hayas abordado, ya que lo escribas en al menos 4 líneas cada uno, vas a pasar a la actividad, perdón, al punto número 6. Fíjate muy bien, el punto número 6 tiene algo muy importante y es que nos menciona, formula 2 objetivos que buscas alcanzar con tu investigación. Les comparto que estos objetivos se refieren al objetivo del texto, al objetivo de tu investigación. No se refiere como a este cambio enorme que tú quieres hacer con tu texto, que ojalá y se pudiera, ¿no? Se refiere a qué es lo que buscas tú cuando vas a escribir o cuando vas a realizar una investigación, ¿va? Por ejemplo, si vamos a hablar sobre la legalización de la marihuana, aquí lo que plantea no son objetivos como de la vida, por así decirlo, de buscar que se erradique la marihuana, la legalización de la marihuana, no. Hablamos de si tu texto aborda el que no se debería, por ejemplo, ¿no? De legalizar la marihuana, o si tu texto aborda que sí se debería de legalizar, más bien háblanos o menciónanos cuál es tu objetivo, bueno, 2 objetivos de tu texto para lograr algo en especial, ¿no? Bueno, pero les cuento que los objetivos tienen características muy particulares y es la forma en la que se redactan. Dejen abro un documento. Los objetivos son frases que nos van a mencionar qué es lo que busca el autor, el escritor, con su documento. Lo primero que tenemos que saber es que los objetivos se redactan comenzando por un verbo y este verbo siempre va a ser en infinitivo. ¿Cuál es el infinitivo? Ustedes ya lo saben, las terminaciones ar, er, ir. Bueno, yo espero que ya se lo sepan, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en qué. Iba a estornudar y no pude. Bueno, tenemos que pensar en qué perseguimos, qué buscamos. Por ejemplo, buscamos compartir, buscamos concientizar, a ver, concientizar, buscamos, no sé, reflexionar. Hay un sinfín de verbos que no por mencionarlos como a lo loco, pero que guardan relación con lo que nosotros queremos conseguir respecto a una investigación. Por ejemplo, imaginemos que bueno, y les cuento, siempre deben de estar en infinitivo los objetivos. Entonces, imaginemos que nuestro verbo es concientizar y que nuestro tema es, déjenlo hago amplio porque ya me acordé que no lo alcanzan a ver así. Concientizar. Tenemos que pensar, bueno, mi objetivo es concientizar. ¿Sobre qué quiero concientizar? Bueno, quiero concientizar a la comunidad sobre el impacto benéfico que tendría la legalización de la marihuana. No es lo que yo opine, ¿va? Esto no es que yo crea en ello, sino que es algo que podemos redactar. Concientizar a la comunidad sobre el impacto benéfico que tendría la legalización de la marihuana en el Producto Interno Bruto, eso significa de nuestro país. Entonces, es lo que una de las, imaginemos, de los objetivos que buscaría. Pero, por ejemplo, también podemos hacer otro objetivo, vamos a hacerlo esto como de otro tema similar, pero con otra perspectiva, reflexionar sobre el impacto, no, ya basta del impacto, sobre
Ay, es que quiero decir impacto, pero no quiero decirlo de nuevo. Sobre las repercusiones negativas que traería a la salud pública la legalización de la marihuana. Entonces, yo sé, son perspectivas distintas, sin embargo, lo que nosotros estamos haciendo es redactar objetivos para que nosotros podamos comprender bien cómo se escriben. Entonces, aquí, fíjense bien, tenemos un verbo, que es un verbo en infinitivo, después, sobre qué quiero reflexionar o sobre qué quiero concientizar, esa sería la pregunta, y posteriormente, bueno, con todo lo que implica, quiero reflexionar sobre las repercusiones de qué, de esto. Quiero como concientizar a la comunidad de qué, del impacto. Así es como se redactan los objetivos, ¿va? Y bueno, aprovechando que estamos en esta hoja de documentos, vamos a pasar a la número 7, que es generar una hipótesis. El punto número 7 menciona, genera una hipótesis respecto al problema de investigación que planteaste. Como nosotros ya lo habíamos platicado, la hipótesis se trata de acuerdo a nuestro problema de investigación, tenemos que plantear una posible solución, una posible causa, una posible derivación. Si nosotros estuviéramos planteando el tema de las repercusiones negativas o las repercusiones positivas de la legalización de la marihuana, pues podría ser, como ya lo habíamos platicado, que nuestra hipótesis fuera. Vamos a ver. Ay, permítanme porque voy a poner el supresor de sonido. Ahí está. Por ejemplo, podemos poner que la legalización de la marihuana, imaginemos, repito, no es lo que yo opine, beneficiará a la economía de México debido a que sería bueno, le voy a poner a que el país sería uno de los principales productores y exportadores. ¿Va? Entonces, esa es una hipótesis, es una frase súper concretita que plantea la perspectiva que yo tengo de lo que estoy por investigar. Es decir, es lo que me voy a encontrar. Justamente así viene en la actividad integradora 6. Dice, genera una hipótesis respecto al problema de investigación que planteaste. Es decir, ¿qué es lo que tú quieres demostrar? ¿Va? Bueno, así se plantea una hipótesis. Hola Andrea, ¿cómo estás? ¿Me escuchó? Hola. ¿Me escucho bien, Andrea? Sí, o no, más o menos. Hola, sí se escucha bien. Gracias. Estaba Andrea platicando sobre la actividad integradora 6. Estaba platicando sobre cómo redactar la hipótesis. No sé si ya tuviste oportunidad de ver lo que te solicita tu actividad integradora 6. No, aún no lo he visto, la verdad. Bueno, no te preocupes, mira, platicaba y si quieres posteriormente puedes consultar el video, que una hipótesis se estructura de esa manera. Imaginemos que tenemos la idea, digo, es como un decir, ¿va? Que decimos, no, ¿sabes qué? La legalización de la marihuana va a beneficiar a la economía. Entonces, ¿tú qué hipótesis tienes? Bueno, que la legalización de la marihuana beneficiará a la economía de México debido a que el país sería uno de los principales productores y exportadores. La actividad integradora 6 habla de que tú puedes hablar o hacer, una investigación sobre o ese tema o un tema de tu preferencia. Ya más adelante, cuando tengas oportunidad, en estos días, que ya nos queda poquito, tú piensas si quieres hacerlo de la legalización de las drogas o de la legalización de la marihuana o de un tema de tu gusto, ¿va? Ok, sí, está muy bien. Muy bien. Y bueno,
Entonces, posteriormente, ya que describimos la hipótesis, déjame, voy para la actividad integradora. Mira, aquí está plantear el problema, justificar por qué estás haciendo, por qué quieres investigar sobre ese tema, argumentar tu postura, indagar en Internet 3 diferentes disciplinas o técnicas de investigación en las que, a través de las cuales tú quieras enfocar tu problema, tu tema de investigación. Vas a formular 2 objetivos. Platicaba hace un ratito que los objetivos se redactan primero con un verbo en infinitivo y posteriormente se estructura lo que se quiere conseguir, como por ejemplo, concientizar a la comunidad escolar, a la comunidad del impacto que tendría la legalización de la marihuana en la salud pública, ¿no? Es decir, ¿no? ¿Saben qué? Vamos a tener más personas enfermas, más personas con adicciones, etcétera. Y posteriormente genera una hipótesis respecto al problema de investigación que se plantea, que es justamente esto que salió justo cuando tú entraste. Posteriormente coloca las fuentes de consulta que utilizaste para el desarrollo de los elementos antes mencionados. Es decir, que si tú utilizaste el tema de la legalización de la marihuana o la legalización de las drogas, o también tomaste la decisión de investigar sobre un tema de tu preferencia, solamente recordar que el tema tiene que prestarse para argumentar, para hacer una hipótesis. Vas a poner la información ahí de acuerdo a lo que se nos solicita en Prepa en Línea CEP, ¿va? Y bueno, por último, lo que se va a pedir es que se guarde el documento, que se nombre de esa manera. Hay que tener mucho cuidado en qué tipo de documentos incluimos para que no nos ocurra que de pronto subimos en PDF o subimos documentos que no corresponden. Y bueno, ahí se acaba la actividad integradora. Te cuento, Andrea, para hacer una pequeña recapitulación de algo que comenté hace poquito. Déjame, voy tantito para atrás. Me gusta hacer mucho énfasis en, regreso la información, dame un segundo. Cancelo lo que escribí aquí. Aquí está. Bien. Los objetivos tienen una característica para redactarse, como ya te lo había comentado. Así se redactan los objetivos, como lo decíamos. Un verbo que termine con ar, ir, es concientizar, reflexionar, difundir, crear, exhortar a la comunidad, etcétera. Y después, por ejemplo, se puede poner concientizar a la comunidad. ¿A quién quiero concientizar? O sobre qué, por ejemplo, en este otro punto quiero reflexionar. Quiero reflexionar sobre las repercusiones negativas. Y entonces ahí completas todo lo que tú buscas gestionar, solucionar o demostrar de tu problema de investigación. Yo sé que apenas estás entrando, pero ¿tienes alguna duda? No, asesora, ninguna. Muy bien. Bueno, de todos modos, te invito a que cheques el video porque platicamos también sobre cómo formular una hipótesis, que fue lo que pusimos hace ratito. Ay, ¿qué es esto? ¿Por qué me está poniendo estos puntitos? No sé. A ver, deja busco. Bueno, y déjame, voy para acá, pongo de compartir. Y me detengo aquí. La actividad integradora 6, bueno, lo que busca es si tú te das cuenta, es una vinculación con los recursos de la semana 2 y la semana 3, tanto en temática como en el tema de la interdisciplinariedad. Hay que ser muy cuidadosos con la redacción de los objetivos, hay que investigar bien en nuestras fuentes confiables y sobre todo respetar la nomenclatura del archivo, que de pronto le batallamos mucho en eso. No sé si te llegó a pasar, Andrea, pero por ejemplo, suele ocurrir que cuando vemos la actividad integradora 6, donde nos dice, escoge el tema, redáctame la justificación, redáctame los objetivos, redáctame la hipótesis y ponme las fuentes. Y después decimos, ¿qué? ¿No me vas a pedir que escriba un texto? No, no te está pidiendo que escribas un texto, ¿va? Aquí, en esta actividad integradora, no nos está pidiendo que escribamos 2 cuartillas de un ensayo o 2 cuartillas de un texto argumentativo. Eso es algo muy importante, por si tenían la duda. ¿Va? Y bueno, posteriormente, aquí viene todo el contenido. Y vamos a hacer una actividad sobre un videíto que acabamos de ver.
Pero incluso, mira, aprovechando que tenemos un poquito de tiempito, voy a decirlo así, te voy a poner como un video que es un poco concreto. De pronto ahí tiene unas imagencitas que ya se pusieron chistosas sobre el tema de la hipótesis. Déjalo poco. La hipótesis representa un elemento fundamental en el proceso de investigación. Luego de formular un problema, el investigador enuncia la hipótesis, que orientará al proceso y permitirá llegar a conclusiones concretas del proyecto que recién comienza. Una hipótesis bien formulada tiene como función encauzar el trabajo que se desea llevar a cabo. El investigador pondera acerca de cuáles son las variables que han de analizarse y las relaciones que existen entre ellas, y permiten derivar los objetivos del estudio, constituyéndose en la base de los procedimientos de investigación. Las razones anteriormente mencionadas hacen suponer que éstas ocupan un lugar primordial en la investigación al proporcionar los elementos necesarios que permitirán llegar a los datos y resolver el problema planteado. Una hipótesis es el establecimiento de un vínculo entre los hechos que el investigador va aclarando en la medida en que pueda generar explicaciones lógicas del por qué se produce este vínculo. Su valor reside en la capacidad para establecer más relaciones entre los hechos y el explicar el por qué se producen. La hipótesis son posibles soluciones del problema que se expresan como generalizaciones o proposiciones. Se trata de enunciados que constan de elementos expresados según un sistema ordenado de relaciones, que pretenden describir o explicar condiciones o sucesos aún no confirmados por los hechos. Es ante todo una herramienta de comprobación de los supuestos con la realidad. Es una proposición, condición o principio que se supone sin certeza con el fin de derivar sus consecuencias con hechos lógicos y por este método comprobar su concordancia con hechos conocidos o que puedan determinarse. Las hipótesis son el punto de enlace entre la observación y la teoría. Su importancia en que dan rumbo a la investigación al sugerir los pasos y procedimientos que deben darse en la búsqueda del conocimiento. Pero, ¿qué criterios debemos tomar en cuenta para la formulación de nuestra hipótesis? Principalmente son 4. Deben ser claras, comprobables, simples y coherentes. Estos criterios sirven de guía para determinar si la hipótesis cumple con algunos de sus requisitos, siendo los 4 principales los siguientes. Número 1, que permita ser comprobada. Número 2, estar en correlación y armonía con el conjunto de las hipótesis del proyecto de la investigación. Número 3, responder en términos claros y precisos al problema planteado. Y 4, ser susceptibles de ser cuantificadas. La elaboración de una buena hipótesis tiene como punto de partida el conocimiento del área en la que se desea hacer la investigación. Sin este conocimiento previo, se corre el riesgo de recorrer caminos ya transitados y trabajar en temas ya tratados que carecen de interés para la ciencia. Si la hipótesis se basa o origina de otros estudios, la investigación estará en clara relación con un cuerpo de conocimientos ya existentes, conocimientos probados, por lo que el trabajo será una contribución que permitirá reforzar ese cuerpo de conocimientos. El proceso de elaboración de una hipótesis es una tarea ardua, de no siempre fácil elaboración. Podemos toparnos con dificultades, las cuales entorpecen nuestra investigación y pueden provenir de las siguientes circunstancias: un planteamiento poco claro del problema a investigar, falta de conocimiento del marco teórico de la investigación como consecuencia de la poca claridad que se tiene del problema que se desea resolver, en general por el desconocimiento de los procesos de la ciencia y la investigación. Por lo tanto, ausencia de criterios para la elaboración de hipótesis y selección de técnicas de investigación adecuadas al problema que se investiga. En resumen, la formulación de una hipótesis es una tarea que se logra cuando se cumplen con los requisitos, siendo particularmente estos dos. A. Formularse en términos claros, es decir, emplear palabras precisas que no den lugar a múltiples interpretaciones. La claridad con que se formulen es fundamental, debido a que constituyen una guía para la investigación. Y la segunda, tener un referente empírico. Ello hace que pueda ser comprobable. Una hipótesis sin referente empírico se transforma en un mero juicio de valor, al no poder ser comprobable, verificable y carece de validez para la ciencia.
Y bueno, entonces esa es la forma en la que nosotros podemos establecer una hipótesis de una forma muy concreta, es una frasecita concreta que explique qué es lo que nosotros consideramos que ocurre con el problema de la investigación. ¿Alguna duda, Andrea? No, ninguna, creo que ya con el video está todo muy claro. De todos modos, chécate también la sesión por cualquier cosa. Y bueno, recomendarles que, bueno, vayamos comenzando ya a concretar nuestras actividades. Invitarte, Andrea, y a todos los que nos están viendo en asincrónico, perdón, a que participen en los foros. No dejen el foro aprendiendo solito, háganle caso. Y bueno, cualquier cosa, pues estoy atenta. ¿Alguna duda, Andrea? De hecho, yo le iba a comentar en el foro aprendiendo, pero como vi que nadie más comentó, dije, ¿sí publico o no? No, Entonces no sabía. ya sé que andamos muy bajitos, no, Andrea, tú hazlo, anímate y qué tal que los demás ya se comienzan a animar, porque nada más estamos como unos cuantos por ahí, entonces tú anímate a participar. Ah, ok, entonces ya voy a participar. Ándale, ya dijiste, ¿eh? Bueno, Sí. porque de hecho hoy se cierra, ¿no? La participación. Bueno, pues por mi parte es todo, Andrea. Si tienes alguna duda, puedes decírmela, tú cuéntame. No, creo que no. Es que como reviso los recursos y los que nos ha dejado, creo que ya es suficiente. Entonces, Son muy no, buenos. hasta ahorita no tengo ninguna otra duda. Bueno, pues Bueno, ya si entonces, me surge otra duda, pues ya vuelvo a revisar los recursos y la videollamada. pues bueno, te agradezco mucho haber asistido y pues que tengas feliz viernes. Muchas gracias, igualmente. Excelente fin de semana. Hasta luego. Bye. Bye.